Sabes exactamente lo que deberías hacer para avanzar, pero aún así no lo haces. Dejar de comer ciertas cosas, organizarte mejor, elegir de forma más consciente, dejar de ver esa serie que tanto te gusta, cumplir con tus ejercicios diariamente, cambiar ciertos hábitos. Pero algo dentro de ti se resiste y siempre hay una excusa para postergar. Tranquila, es completamente natural que no quieras hacerlo diferente. Si quieres entender por qué, quédate hasta el final porque comenzamos. Bienvenida a Conectando tus Sentidos, el podcast de Vive ad Libitum. En su tercera temporada, Organiza, Planifica y Crece. Mi nombre es Leti Magdaleno y en este espacio estaré compartiendo contenido, estrategias y herramientas de organización y planificación para que te ayuden a ser productiva y puedas tener una vida en equilibrio más plena en el feliz. Saludos mis queridas oyentes, espero que hayan tenido una feliz Semana Santa. Pues en una gran parte del planeta en esta semana se conmemoró la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Particularmente aquí donde estoy, en la isla de Margarita, es una semana de mucho turismo. Viene mucha gente a la isla a disfrutar de las playas, de los centros comerciales y hay mucha actividad nocturna. Conciertos, traen artistas, pero también se conservan las tradiciones religiosas, como el recorrido a los 7 templos y las actividades propias de esa semana. En fin, hay de todo. Yo por mi parte no me gusta salir mucho a la playa en estos días porque hay mucha gente, así que prefiero estar en casa o salir a unas horas donde no haya tanto movimiento. Y antes de continuar, te pido que por favor valores este episodio en la plataforma que lo estés escuchando. Allí puedes darle me gusta, compartir el mensaje y escribirme. También puedes hacerlo en algunas de las plataformas, por lo menos en Spotify, en Apple. Sé que lo puedes hacer por episodio. Así que te agradecería que por favor me hicieras un comentario de qué te está pareciendo estos nuevos episodios. Justamente este va a ser el primero de unos 8 o 10 episodios en el que voy a hablar sobre este tema de pasar de vivir en automático a vivir con intención. Así que si no te quieres perder nada, sígueme en cualquiera de las plataformas que estés escuchando porque voy a incluir ejercicios, meditaciones y herramientas que te puedan ayudar a salir de ese bucle de la inacción. Como les comenté en el episodio anterior, este trimestre fue para mí de mucha introspección, pero también de procrastinación, no les voy a negar. En estos días de Semana Santa estuve como 2 días luchando conmigo misma entre hacer lo que tenía que hacer y distraerme con todo lo exterior, de ver una serie, de arreglar las cosas, de limpiar por aquí, por allá, en fin. Yo les he dicho que mi mente se llama María Cristina. Para las que no me han escuchado anteriormente y son nuevas por acá, nuestra mente es como esa vocecita interna que nos quiere gobernar, pero la jefa eres tú y puedes tomar el control. Les voy a dejar por aquí un episodio donde les hablo de esto. Lo cierto es que en estos días, como les dije, estaba distraída con lo externo, enviciada con una serie que estaba viendo y tuve como un déjà vu, un enfrentamiento entre María Cristina, mi mente, y mi yo consciente. Y no es que uno no pueda tomarse un tiempo para desconectar y hacer cosas que te gustan. Y bueno, y si sientes que quieres estar todo el día haciendo nada, perfecto, está bien, es válido tomarse esos momentos, pero no pasar semanas y meses en eso. Y bueno, y por estar viendo esa serie, dejé de hacer unas cosas que sabía que tenía que hacer. Y entonces empecé a pensar en la razón del por qué actuamos de esa forma. Y recordé algo que leí en el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, que se los recomiendo porque es un libro excelente. Él plantea que si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar tu idea de cómo funciona la realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, primero entendamos de dónde surge la resistencia al cambio. Desde nuestros inicios, cuando comenzó la evolución de la humanidad, y esto me hace recordar una comiquita que se llamaba Érase una vez un hombre.
que empezaba con una imagen de la galaxia. Después con una explosión, luego aparecía un lago y allí aparecía un pececito. Luego se transformaba en un renacuajo que le salían paticas y se convertía como en una iguana y salía del agua y se montaba en un árbol. Y allí se transformaba en como un perezoso y después cambiaba a un monito, luego a un chimpancé que se bajaba del árbol y entonces caminaba en dos patas y se iba transformando hasta llegar a ser un hombre parado y recto como lo somos hoy en día. Y para mí esa era la representación más clara de la evolución humana. Y pues, de acuerdo a esta teoría, fue un proceso que duró entre 6 y 7 millones de años. O sea, apenas tenemos aquí una fracción de ese tiempo tan grande en el que se ha formado todo nuestro mundo, tal cual como lo conocemos. Y en ese proceso, bueno, nuestro cerebro también fue formándose y evolucionando. Sin embargo, durante todo ese proceso de los millones de años, o las primeras funciones que tenía nuestro cerebro eran básicamente las de supervivencia a través de la regulación de las funciones vitales y la reacción al entorno. Y ese cerebro era nada más y nada menos que el reptiliano y sus estructuras más antiguas que se centran en controlar esas dos cosas que le mencioné. Supervivencia básica, que es el control de las funciones vitales y automáticas de nuestro cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el hambre, el sueño y todo lo relacionado para mantenernos vivos. Y el otro aspecto era la reacción y la adaptación, que es la capacidad de procesar la información rápida del entorno para escapar del peligro o encontrar recursos. Después, bueno, en todos esos años, el cerebro evolucionó hasta tener un sistema límbico asociado a las emociones, a la memoria y al aprendizaje, con estructuras como la amígdala y el hipocampo que procesan las emociones como el miedo, la alegría y la motivación. Y la última parte de la evolución es donde se genera el neurocórtex, que es el cerebro racional. El límbico es el emocional y el neurocórtex es el racional. Y este se encarga del razonamiento lógico, del lenguaje, de la planificación, de la creatividad y del pensamiento abstracto. Pero vamos a entender de dónde surge la resistencia al cambio. Y es allí donde nos enfocamos en ese cerebro reptiliano, en ese cerebro primitivo que busca seguridad, mantenerte viva. Por eso, todo lo que es familiar y conocido le encanta. Aunque hay algo que no esté bien, para él si es conocido se siente seguro. Si no, es una amenaza que implica peligro de muerte. Y como su objetivo es que sobrevivas en este mundo feroz lleno de peligros e inseguridades, es un experto detectando peligros, aunque realmente no lo sean. Pero para él, todo va a representar una amenaza y así te induce a pensar en lo negativo. ¿Y qué es lo primero que sientes cuando enfrentas algo desconocido? Hagan ese ejercicio. Piensen en alguna situación donde han estado expuestas por primera vez a algo, cuando ibas a tu primer día de trabajo. ¿Con qué sensación ibas? ¿Estás empezando a hacer algo nuevo? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la emoción que salta primero? El miedo, exacto. Se activa tu botón de pánico como primera reacción. Luego, ya cuando analizas un poco, entonces empiezas a ver las cosas diferentes. Pero igual tu cerebro reptiliano no te deja en paz. Paz con cautela, con inseguridad. Pero a veces es tanto el miedo que te paraliza, que te lleva a la inacción y te hace repetir patrones, lanzándote pensamientos catastróficos y generándote una sensación de comodidad y de placer cuando te quedas tranquilita sin hacer nada. Porque eso te lleva a pensar y sentirte a salvo. Cuando estás allí sin exponerte a un peligro, te vas a sentir segura. Entonces,
Ya tenemos claro que la resistencia al cambio es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Ajá, pero ahora, ¿qué hacemos? Ya que es normal resistirse, ¿me tengo que quedar ahí siempre? ¿Cómo puedo salir de aquí? La clave está en que si tu forma de pensar no cambia, tus resultados tampoco. La forma en que vemos el mundo determina cómo actuamos. Por eso, no puedes crear una vida diferente con la misma forma de pensar que creaste la vida que tienes hoy. Necesariamente tienes que cambiar tus pensamientos, tienes que romper ese patrón y salirte de lo conocido. Como dice una de mis mentoras, la cueva actual es la zona cómoda, tu zona de confort. Y cuando hablo de cueva, siempre me acuerdo de la película de los Croods, que representa perfectamente esto que le estoy hablando. Si la han visto, es la primera parte cuando empieza, que al principio aparecen ellos cazando y después de cazar regresan a la cueva. Y el papá les dice que para sobrevivir tenían que estar dentro de la rutina, la oscuridad y el terror. Y que así iban a ser felices. Porque hacer algo nuevo los va a llevar a la muerte. Y le dice que lo nuevo es malo, la curiosidad es mala, jamás puedes dejar de tener miedo, mientras estés en la cueva estás bien. Pero él tenía una hija que se llamaba Eve y ella quería romper las reglas, descubrir cosas, experimentar y salir de la cueva. Esa película representa perfectamente el cerebro. A María Cristina, por un lado, que es el papá, y a la Eve, que eres la dueña de tu mente. Ya tenemos claro entonces que la mente y el cuerpo están conectados. O sea, los pensamientos influyen en las emociones y las emociones influyen en las acciones. Y por supuesto que las acciones, ¿qué generan? Tus resultados. Y todo esto se resume en tu identidad, en quién estás siendo. Y a veces, cuando te calificas a ti misma, diciéndote que yo soy desorganizada, que soy distraída, que soy floja, en realidad estás reforzando una identidad y creando un ciclo automático que genera tu cerebro para ahorrar energía y que evites riesgos. Y es allí cuando repetimos pensamientos, esos pensamientos generan emociones y esas emociones refuerzan tus comportamientos, aunque esas formas no sean las mejores. Pues allí es cuando el cerebro piensa en que ya lo conocemos, así que ya sabemos cómo sobrevivir a esto. Y muchas veces no queremos esas cosas, no nos gustan. Vivimos apagando fuegos, postergamos lo que nos importa, te calas el trabajo que no soportas, sigues con esa amiga que sabes que es tóxica o con una relación que no te valora. Pero como eso es lo que hemos hecho durante años, el cerebro lo reconoce como territorio conocido. Y aunque no te guste, tu mente prefiere lo conocido antes que lo incierto. Entonces, ¿dónde radica el cambio? Ya se los dije, en pensar diferente para actuar diferente. Pero claro, eso te vas a sentir incómoda. Entonces, cambiar significa dejar de ser la persona que has sido durante años. Y eso no se hace de un día para otro, pero sí es posible. Y para comenzar con ese proceso, les voy a dejar aquí un ejercicio de observar tus pensamientos automáticos. Entonces aquí, tomen lápiz y papel, por favor, para que hagan este ejercicio. Es bastante sencillo. ¿Y en qué consiste? Bueno, vas a escoger 3 momentos del día, vas a poner una alarma y en ese momento vas a soltar lo que estés haciendo y pausas por 1 minuto. Empiezas a observarte. Es decir, ¿en qué estoy pensando en este momento? Ahí no tienes que analizarte ni juzgar, solo observar. ¿Cuáles son esos pensamientos? Cuando identifiques los pensamientos, que pueden ser, estoy distrayéndome, no me va a dar tiempo, tengo cosas pendientes, en fin, todo lo que venga a tu mente en ese momento, identifícalos y escríbelos. O sea, no me va a dar tiempo, tengo cosas pendientes, en fin. La idea es que los identifiques y empieces a darte cuenta de algo importante. Tú no eres el pensamiento,
Tú eres quien los está observando. Después de identificarlos, pregúntate si ese pensamiento te está ayudando o te está saboteando. Solo notar eso ya genera conciencia, porque muchas veces repetimos los pensamientos automáticos y no los cuestionamos. Y hay algo importante que quiero que recuerdes. Los pensamientos aparecen solos, pero los patrones de pensamiento se entrenan. Y cada vez que haces una pausa, cada vez que te observas, lo que pasa en tu mente, que estás despertando del piloto automático. Es decir, estás parando ese bucle mental. Y allí es donde comienza el cambio. Si haces este ejercicio, me va a encantar que me comentes cuál fue tu mayor toma de conciencia, cuáles son esos pensamientos que están en ti en forma recurrente. Me encantará saber cómo te fue. Así que si te gustó este episodio, dale me gusta, compárteselo a esas amigas del WhatsApp que sabes que necesitan esas tomas de conciencia para evolucionar. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, si sientes que algo tocó en ti, puedes compartirlo para ayudar a otros. Sígueme por Instagram, Vive ad Libitum, y suscríbete a mi canal de Telegram. Hasta el próximo podcast.